Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora he preparado para ti una lista con 10 curiosidades interesantes que algunos de mis suscriptores compartieron conmigo. Están tan interesantes que estoy segurísimo que este video te va a encantar muchísimo. Desde la ciudad en donde está prohibido morirse, y te lo digo muy en serio, hasta un cuarto donde no puedes pasar más de 20 minutos, que te puedes volver loco. Si se escucha interesante este video, ¿verdad? Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video pasado te conté sobre este pequeño animal que tiene una peculiaridad bastante interesante. Hace caca en forma de cubo. ¿Sabes cuál es su nombre de verdad? Para hacerlo divertido, te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla, así que elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento, porque al final del video yo te voy a decir cómo se llama el animal y vamos a ver si acertaste con la respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso en... ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Xiao Wan. En el año 2011, un joven chino de nombre Xiao Wan decidió vender uno de sus riñones en una clínica clandestina para comprarse un iPhone 4S. Le dieron $3,000 por su riñón, solo que ahora tiene insuficiencia renal y está conectado permanentemente a una máquina de diálisis. Aunque eso podría sonarte a una noticia falsa, de esas que tanto abundan en internet, el caso de Xiao Wan es totalmente real. La historia cuenta que cuando el iPhone 4S salió a la venta en China, Xiao Wan, que tenía 17 años de edad en ese momento, estaba tan emocionado que tuvo la loca idea de vender uno de sus riñones para poder comprarse el iPhone. Así que lo que hizo fue buscar un lugar donde poder vender su riñón y encontró una clínica clandestina que estaba ubicada en la provincia de Hunan, al sur de China. Ahí le ofrecieron $3,000 por su riñón y el chico aceptó la oferta sin pensarlo. Lo que seguramente jamás se le pasó por la cabeza es que solo unos meses después contraería una infección muy grave por culpa de esa operación. Una infección tan grave que actualmente vive conectado a una máquina de diálisis y necesita asistencia a las 24 horas del día. Su caso dio la vuelta al mundo cuando se hizo público lo que había hecho y ahora sufre las consecuencias de su terrible decisión. La tirolesa más larga del mundo. ¿Te imaginas que se debe sentir recorrer casi 3 kilómetros de distancia a más de 1,600 metros de altura solo agarrado a una cuerda? Pues eso es lo que mide la tirolesa más larga construida hasta la fecha. Por si te lo preguntas, está ubicada en la cima de la montaña más alta de los Emiratos Árabes Unidos, la montaña Jebel Jais, y fue construida por la empresa Toro Verde apenas el año pasado. Los 2,831 metros de largo que tiene el cable de esa tirolesa, o sea casi 3 kilómetros, recorren básicamente toda la montaña, desde el punto más alto hasta una plataforma flotante que está ubicada en la parte de abajo. El viaje dura unos 2 minutos y medio en total y alcanzas velocidades de hasta 150 kilómetros por hora en algunos tramos, y tiene un costo de $177. Maldita basura. Vení, no voy a prestarte $177. Nunca me pagas. El equipo de los Record Guinness certificó a esa tirolesa como la más larga de todas a inicios del 2018 y desbancó a la que hasta ahora había sido la más larga, la tirolesa El Monstruo, que está ubicada en Puerto Rico. Curiosamente, la misma empresa construyó ambas tirolesas, así que Record Guinness se queda en las mismas manos. ¿Y bien? ¿Te subirías a esa cosa? Mario Kart. Todas las mañanas desde el año 2001, este matrimonio juega 3 partidas de Mario Kart para decidir quién preparará el té. El que pierda 2 de las 3 partidas es al que le toca. Ese sí es amor del bueno, ¿verdad? La fotografía y la historia de esta pareja fue compartida hace solo unas semanas por el hijo de ambos a través del sitio web Reddit. En su publicación, él cuenta que jugar a Mario Kart se ha convertido en una especie de ritual para sus papás, porque desde que jugaron por primera vez en el año 2001, lo han hecho todas las mañanas a la misma hora. Y por lo que ha podido ver, son partidas bastante reñidas, donde el ganador casi siempre se decide en las últimas vueltas. Algo que me llamó mucho la atención de esta historia es que incluso eligen a los mismos personajes cada vez que juegan. Su papá siempre escoge a Toad, el honguito, y su mamá elige a Wario o a Yoshi. Obviamente, jugar esas partidas tiene un significado mucho más profundo para ellos que el de simplemente decidir quién va a preparar el té. Y como me pareció que era una curiosidad fuera de lo común, creo que merece ser compartida. Longyearbyen. ¿Sabías que desde hace 70 años existe una ley que prohíbe a cualquier persona ser enterrada en la ciudad de Longyearbyen? Perturbamadre, ¿verdad? Seguro que te estás preguntando cuál es el motivo para crear una ley tan absurda como esa, ¿cierto? Pues al parecer todo está relacionado con las bajas temperaturas que hay en la ciudad. Como está ubicada en el archipiélago ártico de Svalbard, a unos 1,500 kilómetros del Polo Norte, casi todos los días del año aquí hace un frío del demonio. Bajo los 0 grados, siendo más específico. Y ese es el punto. Como es tan helado, los cuerpos de las personas que fallecen acá no se descomponen naturalmente como lo harían en cualquier otro sitio del mundo, sino que el hielo los mantiene en excelentes condiciones. Es por eso que desde hace 70 años el cementerio local ya no admite más cuerpos. Así que podríamos decir que técnicamente Longyearbyen es el único pueblo o ciudad en el mundo en donde por ley no te puedes morir. Qué loco eso, ¿no crees?
Ikemeso Danshi. En Japón existen talleres donde un tipo guapo hace llorar a un grupo de personas que están reunidas en una sala y luego seca sus lágrimas con un pañuelo. A ellos se les conoce con el nombre de Ikemeso Danshi, y aunque te suene muy loco, son contratados por empresas con el objetivo de mejorar los lazos de compañerismo entre sus empleados. Eso sí que suena raro, ¿no te parece? Pues por muy raro que te suene, los talleres dirigidos por Ikemeso Danshi se han vuelto muy populares en Japón porque han ayudado a mejorar el ambiente laboral entre compañeros de trabajo en decenas de empresas. Y es que si lo piensas por un momento, llorar frente a otros no es algo que hagamos comúnmente, así que hacerlo en público muestra un lado de nosotros que las demás personas no suelen conocer. Fue así como a un tipo llamado Hiroki Tarai se le ocurrió que dirigir talleres como estos a grupos empresariales sería una buena técnica para mejorar el ambiente laboral entre compañeros de trabajo. Y aunque al principio muchos dudaron de su técnica, inclusive yo, su idea le funcionó a las mil maravillas. Ya no es una comunidad tan estúpida, ¿verdad? Así que si tienes una empresa y ves que a tus empleados les cuesta llevarse bien, creo que este podría ser un experimento interesante, ¿no crees? El lugar más silencioso del mundo. ¿Sabías que este cuarto es tan silencioso que incluso puedes escuchar los latidos de tu corazón sin ningún problema? Pues no por nada se le conoce como el cuarto más silencioso del mundo. Está ubicado en una zona aislada de las oficinas centrales de la empresa Microsoft en Washington, Estados Unidos, y se dice que es tan silencioso que una persona no es capaz de permanecer más de 20 minutos en su interior porque comienza a volverse loco. ¡Qué estupidez! Vení, sal de ahí dentro. ¿Acaso estás enfermo? Las paredes del cuarto más silencioso del mundo han sido construidos de tal forma que ningún sonido del exterior puede entrar. Y los sonidos que se producen al interior son silenciados gracias a estas paredes diseñadas especialmente para atrapar todo el sonido. Este lugar es tan callado que la medición oficial dice que el sonido ambiente de la sala es de menos 20,6 decibeles. Si no sabes qué significa eso, no entiendes nada de lo que te acabo de decir. Básicamente quiere decir que este cuarto es tan silencioso que incluso puedes escuchar los latidos de tu corazón, el flujo de la sangre mientras viaja por tus venas y hasta el sonido que emiten tus articulaciones cada vez que las mueves. Y eso puede volver loco a cualquiera, créeme. ¿Sabes para qué lo usan? Pues para probar los nuevos equipos que fabrican y para castigar a sus empleados. Solo estoy bromeando. Tiburón de Groenlandia. ¿Sabías que los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más longevos del planeta y uno de los animales que más tardan en alcanzar su madurez sexual? Pueden vivir hasta los 400 años de edad, si no es que más, y alcanzan la madurez sexual hasta que cumplen 150. Vaya mala suerte tienen, ¿verdad? Aunque se conocen unas 400 especies de tiburones actualmente, el de Groenlandia me parece uno de los más fascinantes que existe. Te voy a mencionar algunos datos curiosos sobre esta especie para ver si concuerdas con mi opinión. Primero que nada, se sabe que su ritmo de crecimiento es súper lento, más o menos crecen 1 centímetro cada año. También son uno de los animales más grandes del mundo, alcanzando 6 metros de largo en su edad adulta. Son los vertebrados más longevos del planeta, como ya te dije, con sus 400 años como esperanza de vida. Incluso superan por mucho las tortugas Galápagos y a las ballenas de Groenlandia, y son de los animales que más tardan en alcanzar su madurez sexual, 150 años. Escuchando esas cifras, si te detienes a pensarlo por un segundo, la mayoría de los tiburones de Groenlandia adultos que viven en la actualidad nacieron mucho antes de que tus tatarabuelos nacieran, y eso te da una idea de lo increíble que son esos tiburones. Así que si alguna vez te preguntan por uno de los animales más fascinantes que conoces, no olvides tomar en cuenta el tiburón de Groenlandia. Osas andinas. En el año 2009, 3 osas andinas del zoológico de Leipzig perdieron casi el 100% de su pelaje, haciendo que cambiaran completamente su apariencia en cuestión de pocos días. Se veían tan raras que muchas de las personas que visitaban el zoológico no sabían de qué animal se trataba. ¿Ya las viste? Se veían monstruosas, ¿verdad? El reportaje que contaba la historia de estas 3 osas, que por cierto se llamaban Dolores, Bianca y Lolita, cuenta que ellas sufrieron de un extraño padecimiento que las hizo perder todo su pelaje en cuestión de días. Lo curioso es que sus cuidadores nunca tuvieron en claro qué fue lo que causó esa caída repentina del pelo. Al parecer pudieron ser una serie de cosas como su dieta, el clima y otros problemas similares, pero nunca se supo. La mejor parte es que poco a poco fueron recuperando su pelo y su apariencia, así que nada de qué preocuparse. Recuerda que el oso andino es una especie autóctona de la cordillera de los Andes, en Sudamérica, así que probablemente el estar en un zoológico de Alemania a miles de kilómetros de distancia de su verdadero hogar, con un clima diferente, hizo que su pelo sufriera las consecuencias. O quién sabe. Eso sí, las fotografías y videos de esta anécdota curiosa me dejaron claro que los animales sin pelo pueden ser criaturas de verdad irreconocibles, ¿no crees? Vantablack 2.0. El Vantablack 2.0 es un material que tiene la capacidad de absorber más del 99,9% de luz, lo que lo convierte en el material más oscuro que se conoce hasta la fecha. La primera versión de este material, o sea el Vantablack 1.0, fue presentado en el año 2014 y acaparó la atención de los medios alrededor del mundo porque nunca se había visto nada igual. Pero solo 3 años después, la misma empresa presentó la segunda versión de este material, que es todavía más negra de lo que ya era, el Vantablack 2.0. Actualmente, el Vantablack 2.0 tiene récord por ser el material más oscuro creado por el ser humano, y aunque originalmente fue fabricado para ser utilizado en sistemas de calibración de satélites, ahora lo utilizan para muchas otras cosas. Lastimosamente, el material solo está disponible para uso industrial, militar y educativo, así que para los mortales comunes y corrientes como tú y yo, no será posible comprarlo, al menos legalmente. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad?
cerdita Lulú. En 1998, una cerdita llamada Lulú salvó la vida de su dueña gracias a que corrió hasta la carretera más cercana a pedir ayuda urgentemente. Eso sí que suena de película, ¿no? La historia cuenta que la dueña de la cerdita estaba tirada en el suelo sufriendo de un ataque al corazón. Cuando Lulú vio a su dueña en esa condición, en lugar de quedarse quieta sin hacer nada como haría cualquier cerdo, comprendió que algo andaba mal, así que se las arregló para salir corriendo hacia la carretera en busca de ayuda. ¿Sabes qué hizo para llamar la atención de las personas? Acostarse a mitad de la calle para que algún carro se detuviera, a pesar de que eso podría costarle su propia vida. Lo mejor es que su plan funcionó a la perfección. A los pocos segundos, una persona que iba en su vehículo se detuvo para apartar a la cerdita, pero lo que ella hizo fue guiar a ese hombre hasta el sitio donde estaba su dueño. Y para no hacerte más larga esta historia, la mujer fue salvada gracias a la rápida reacción de Lulú. Increíble, ¿verdad? Como ya te imaginas, la historia de la cerdita fue publicada en varios medios y hasta la invitaron a programas importantes de la televisión como el show de Oprah. Y aunque no pude encontrar demasiada información sobre lo que pasó con ella después de su heroica acción, estoy seguro que su historia es una de las más curiosas que vas a escuchar este día. Y eso es todo por hoy. Otro video que estuvo súper bueno, ¿verdad? Pues si te gustaría que hiciera más videos similares a este, con curiosidades enviadas por ustedes mismos, entonces deja un pulgar arriba en este momento y envíame la curiosidad más interesante que conozcas, porque probablemente aparezcas en uno de mis próximos videos. ¿Si te late? La respuesta a la pregunta que te hice al inicio, por cierto, es la opción A. El nombre de ese animalito que hace popó en forma de cubo es wombat. ¿Sabías que en una sola noche esos animales pueden defecar entre 80 y 100 cubos de popó? Lo hacen para marcar su territorio y para que nadie los moleste. Si quieres aprender más datos similares a ese, te voy a dejar un video que seguro te va a gustar muchísimo acá arriba, ¿de acuerdo? Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curioso siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente.